El sistema de salud en Colombia está en cuidados intensivos. En las últimas semanas, en el país sudamericano se ha hecho más visible este debate debido a que el gobierno intervino una de las empresas prestadoras de salud más grandes del país y otra más pidió su liquidación argumentando una crisis financiera. Todo el tiempo que en el Congreso se caía la reforma al sistema de salud que impulsaba el gobierno de Gustavo Petro. Para analizar este tema saludamos a Jonathan García Ruiz, él es consultor en asuntos de salud global y sistemas de salud, además investigador visitante de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Jonathan, bienvenido a Directo América. Hola Andrés, muy buenos días, ¿qué tal todo? Muy bien, Jonathan, empecemos por lo general. ¿De dónde viene esta crisis en el sistema de salud colombiano? El sistema de salud colombiano ha tenido una transformación en los últimos 30 años. La primera gran reforma fue en 1993 y desde entonces se hizo un cambio grande en donde el Estado iba a recoger los recursos públicos, tanto de impuestos como de cotizaciones de los trabajadores, para entregárselos a unas nuevas organizaciones llamadas EPS, entidades promotoras de salud, que harían el trabajo de gestión entre los recursos y los prestadores de los servicios. Es decir, todos los colombianos estamos afiliados a una de estas EPS. Estas EPS construyen una red integrada de prestadores de servicios y a través de esos prestadores es que tenemos acceso a salud. Durante estos últimos 30 años, este nuevo sistema ha tenido una evolución bastante importante, pero también ha tenido que enfrentar bastantes retos, no solamente exclusivos de Colombia, sino también retos de cualquier sistema de salud. Una presión más alta de nuevas tecnologías que hacen que los costos sean más altos, problemas, por ejemplo, en el número de especialistas que hacen que las listas de espera también sean un poco más largas, problemas en general de un país inequitativo y en desarrollo que tiene también problemas para llevar servicios de salud a los rincones más apartados del país. Entonces, lo que hemos tenido en los últimos 5 años al menos es una presión cada vez más grande financiera en donde estos prestadores, estas entidades prestadoras de salud, estas EPS, consideran que los recursos que están ingresando no son suficientes y por lo tanto, pues se genera una presión también para no pagarle a los prestadores y los prestadores pues también empiezan a generar demoras en los servicios o incluso negaciones. Entonces estamos en una situación bastante crítica en donde las finanzas del sistema cada vez son más grandes, se han acumulado muchas deudas entre estas EPS y los prestadores y esto pues está generando un impacto negativo en la prestación de los servicios de salud. Un sistema, hay que aclarar que es único, al menos en América, por decirlo así. Jonathan, ¿podríamos decir que esto es una crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, en julio, y usted lo mencionaba también, tres de las principales prestadoras de salud habían levantado ya la alerta sobre las dificultades que tenían para continuar sus operaciones? Así es, realmente esto es un tema que lo llevamos analizando desde hace varios años y los diferentes gobiernos han tomado iniciativas distintas. En unos casos se han, por ejemplo, obligado a que las EPS guarden unos recursos para poder enfrentar estas obligaciones futuras y no tener, digamos, este crecimiento de las deudas, pero esto, por ejemplo, no se cumplió a cabalidad como se diseñó y entonces lo que terminó pasando es que estas EPS no guardaban estos recursos y lo que hacían era tratar de compensar estos saldos que adeudaban de los años anteriores y pues esto se volvió casi que una bola inmanejable de primero unas restricciones de recursos porque pues las personas demandan cada vez más atención y los recursos no crecen a la medida en que crecen los gastos, pero también problemas históricos en donde las deudas pues no se han podido saldar y cada vez se acumulan más. Entonces, lo que hemos visto en los últimos meses son estas EPS pidiéndole al gobierno diferentes tipos de ajustes, entre ellos pues que se aumente lo que nosotros llamamos la UPC, la unidad de pago por capitación, que es lo que se le paga desde el gobierno a cada EPS por cada colombiano, entonces que se aumenten un poco los recursos, pero el gobierno pues tiene una postura diferente frente a esto y por eso es la razón en la que presentó el año pasado una reforma a la salud. Precisamente, Jonathan, también se conoció recientemente un informe preliminar de la Contraloría colombiana que señalaba que 18 de estas EPS habrían desviado cerca de 9 billones de pesos para usarlos en rubros que no tenían nada que ver con la salud. ¿La crisis es también responsabilidad de las EPS? ¿Qué cree usted? Sí, por supuesto, esta es una crisis compartida. Realmente aquí no podemos hablar de un solo actor que sea responsable de la situación crítica que estamos enfrentando en el sistema de salud colombiano. El informe de la Contraloría lo que hace es una investigación preliminar
para levantar banderas rojas sobre dónde es posible que se están encontrando esas fugas de recursos del sistema de salud. Sin embargo, hay que anotar que esta pues, es una investigación preliminar y pues hay que ahondar en los detalles para saber exactamente cuáles son esos gastos que están ocurriendo por parte de las EPS que no se están utilizando para atención en salud, sino que se están utilizando para otros fines. De todas maneras, del 100% de los gastos del 100% de los ingresos que tienen las EPS, ellos tienen hasta el 10% máximo que pueden utilizar en aspectos operativos. No todo el 100% tiene que utilizarse en atención en salud. Y lo que hemos visto es que normalmente estas EPS ocupan el 5 o el 6% en estos gastos. Pero lo que quiere hacer la Contraloría es mirar ese 5 o 6% en detalle para saber si están generándose algún tipo de fugas de recursos o si en efecto son inversiones legítimas o gastos legítimos para la operación del sistema. De todas maneras, aquí lo que vamos a encontrar es una gran cantidad de acciones por parte del gobierno que se enfrenta a un Congreso que decidió no aprobar esa reforma que presentaron el año pasado y entonces empiezan unas acciones dirigidas a utilizar a través de los poderes ejecutivos diferentes mecanismos para al menos reformar la salud en los términos en los que ellos consideran que es pertinente. Esta cuestionada reforma de la salud establecía también un mayor papel del Estado en la prestación del servicio de salud. ¿Cree usted que esta era la solución, tal vez? Creo que la reforma a la salud presentaba al menos varias soluciones en diferentes temas que el sistema de salud adeuda. Por ejemplo, reorganizar el sistema de modo que las personas no estemos afiliadas a unas empresas aseguradoras, sino más bien a unos centros de atención primaria en salud, de modo que todas las personas del territorio colombiano pudieran tener al menos una entrada de atención primaria, y eso a mí me parecía muy positivo. Otra de las reformas era asegurarse que hubiera una mejor formalización de los trabajadores de la salud, y eso también me parece que era un salto importante. Y un tercer punto que me parecía muy bueno era avanzar hacia un sistema de información en salud que fuera mucho más robusto, con mejor financiación. Desafortunadamente, también la reforma presentaba muchos riesgos. Por ejemplo, pasábamos de tener unas negociaciones entre unas EPS y unas prestadores que hacían que mal que bien se controlaran los recursos de salud en un país que demanda muchos servicios y que además a través del derecho a la salud también se pueden acceder a una gran cantidad de nuevas tecnologías, para pasar a un modelo que proponía el gobierno, en donde se utiliza un tarifario único, en donde básicamente se tiene una lista de cuál es el costo de cada uno de los procedimientos, pero sin ningún control sobre el gasto. Entonces, creo que esta era una importante medida, pero pues también tenía unos riesgos grandes. Bien, era Jonathan García, consultor en asuntos de salud global. Gracias por ayudarnos a entender cómo funciona este sistema de salud en Colombia y ayudarnos a entender sobre todo esta crisis que está atravesando. No, con todo gusto. Un abrazo. Y a ustedes televidentes también, gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos con más información. Esto es Directo a América. En France24.com, siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en 4 idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. ¿Busca la actualidad o la repetición de una emisión? Conéctese. A un clic, la información internacional en directo. Liberté, égalité, actualité.